Mi nombre es Lizar Ariadna Quispe Figueroa y en esta ocasión vamos a entrevistar a un estudiante de la Universidad Andina del Cusco. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Emilio Fernández, ¿A qué carrera perteneces? a la carrera de turismo. ¿Conoces sobre... ¿Tú qué conoces sobre los derechos humanos? ¿Qué me podrías decir al respecto? Según yo, son los derechos que obtenemos al momento de nacer. ¿Podrías darme algunos ejemplos? Derecho a la vida, a la salud y a la educación. Y para ti, ¿desde cuándo crees que una persona tiene eh, derechos humanos? Como ya lo mencioné, según yo, son los derechos, obtenemos los derechos hasta al momento de nacer. Y por último, ¿qué cambios te gustaría ver en tu país en relación con los derechos humanos y cómo piensas lograrlos? Yo pienso que acá en Perú los derechos en especial de la mujer son muy vulnerados, ya que son discriminadas o menospreciadas. Y creo que podríamos cambiarlo, cambiando nuestra manera de pensar y de nuestra educación. Eso sería todo, muchas gracias. Bueno, continuando con mi entrevista, acá tenemos otra compañera de la Universidad Andina del Cusco. ¿Cuál es su nombre? Libertad, ¿A qué carrera perteneces? economía. Te voy a hacer algunas preguntas sobre los derechos humanos. Para ti, ¿tú qué conoces por los derechos humanos? Bueno, según tengo entendido, son aquella capacidad, bueno, aquello que nos permite asegurar nuestra calidad de vida y pues los obtenemos desde la concepción y de en adelante hasta la muerte, ¿no? ¿Podrías darme algunos ejemplos de derecho humano? Como principal sería el derecho a la vida, a la alimentación, a la buena educación y no sé, a una vivienda. Bueno, los principales, ¿no? ¿Y para ti qué cambios te gustaría ver en tu país en relación a los derechos humanos y cómo harías para conseguir estos cambios? Bueno, como sabemos y de repente todo el mundo vemos en las noticias que se vulnera el derecho a la vida principalmente con los robos, tanto callejero y en nuestras propias viviendas, pienso que debería ponerse más atención en lo que es el derecho a la vida, ya que, bueno, podría decirte que nuestros derechos terminan donde empiezan los de los demás, que eso tengo entendido. Y al no respetar al de los otros también estamos vulnerando a los de su alrededor, ¿no? Y también a nuestra sociedad. Y inculcar eso en los niños, en las nuevas generaciones, pues no es algo normal que debería aparecer para ellos. Y bueno, llegando a mi punto es el derecho a la vida y pues una mejor educación para nuestros niños. Bueno, te agradezco por leer. Buenas tardes, Magíster. Vamos a empezar con la entrevista sobre los derechos humanos. Vamos a hacer preguntas generales. Y en este caso vamos a entrevistar a una compañera del curso de filosofía y le vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Lista? Sí. Para vos, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos inherentes que se le da a los seres humanos. Estos pueden ser universales. Claro. Ok, gracias por tu aportación. Ya. Docente y compañeros, buenas tardes. Nos encontramos con el compañero Sebastián del curso de filosofía. Bien, Sebastián, tengo una pregunta. ¿Qué entiendes por los derechos humanos? Los derechos humanos serían prácticamente todo aquello que nos hace, los humanos debemos tener por necesidad, prácticamente lo que nos debe dejar, lo que prácticamente nos pide la necesidad de ser humanos. Entonces los derechos son aquello que prácticamente nos dan ese placer de ser humanos. O sea. Bien, gracias, Sebastián, por la pregunta. Listo. Siguiendo la ronda de preguntas, nos encontramos con mi compañero, al cual le voy a preguntar, ¿qué es la discriminación? Bueno, en términos generales yo entiendo por discriminación que sería discriminar, ¿no? O hacer diferencia a una persona, ya sea por las diferentes condiciones que tiene, ya sea por su etnia, cultura, forma de pensar, religión, entre otros, ¿no? ¿Eso es todo? Sí. Ok, muchas gracias.
Buenas tardes, me encuentro con un compañero de la Facultad de Derecho. Su nombre es José. y nos va a estar respondiendo preguntas acerca de los derechos humanos. ¿Está todo bien? Sí. Perfecto. Empecemos con la primera pregunta. Ok. ¿Quién es responsable de proteger los derechos humanos? Si hablamos internacionalmente tenemos muchos comités, por ejemplo la ONU es una de ellas, las encargadas, por ejemplo también el Comité Interamericano Internacional de Derechos Humanos, y en nuestro país podemos hablar literal o específicamente del Estado, tanto en sí como la Constitución, que se establecen los derechos fundamentales, después vienen las garantías constitucionales y así. Perfecto. Ahora, en la segunda pregunta, ¿qué es la Declaración Universal de Derechos Humanos? La Declaración Universal de los Derechos Humanos básicamente yo lo comprendería como un conjunto, una idea que fue positivizada a través o a raíz de diversos sucesos históricos que se van citando. Por ejemplo, hay quienes creen que fue necesario tener una Declaración Universal de los Derechos Humanos a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ya que hubo varias violación prácticamente al derecho a la integridad y a la vida. Entonces, si me preguntas quién están garantizando y por qué se dio, yo te diría que literalmente son esos cuatro o esos puntos. ¿Eso es todo? ¿Hay más preguntas? ¿No? ¿Hay más respuesta? Dependiendo de la pregunta. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias. Okay. Continuando con la entrevista, nos encontramos con el compañero. Soy José, de la Escuela de Administración. Bien, compañero José, tengo unas preguntas. ¿Qué entiendes por la discriminación, compañero José? La discriminación es parte de discriminar a una persona en cierto punto, sea edad, etnia, color o en su tipo de gustos musicales, ¿no? Es un tipo de discriminación sobre los derechos humanos más que todo. ¿Conoces alguna norma que le prohíbe discriminación o alguna sanción? No sabría. Claro. Bien, José. Muchas gracias. Continuando con la entrevista, encontramos a un compañero de la facultad La administración. de Administración y le vamos a preguntar acerca de qué creer que son los derechos humanos. Los derechos humanos es una cosa inherente que cada ser vivo que cumple con el perfil de ser una persona tiene al venir a este mundo. Estos se adquieren a los 6 meses de ser concebidos y que se desarrollan hasta el último día de su muerte. Estos mismos se caracterizan por que no se pueden perder y tampoco es que se les pueda vulnerar. Existen casos en los cuales se irrumpe contra la ley, en los cuales se les elimina o se les pone en pausa sus derechos. Es cuando atentan con la vida de otra persona o incurren en actos delictivos. Eso para mí son los derechos humanos. Ok, muchas gracias. Para saber cuánto saben acerca de la generación de los derechos humanos. ¿Nos podrías hablar acerca más o menos qué sabes acerca de la cuarta generación de los derechos humanos? Es la necesidad de poder sustentar el tema de poder tener acceso seguro a cualquier clase de tecnología. ¿Tú crees que cada persona tenga derecho a representarse virtualmente en los derechos humanos? No realmente, porque tenemos que considerar los temas, por ejemplo, de lo que puede ser vulgar, o también podemos considerar los temas que pueden ser, por así decirlo, algo que sea que sobrepase un límite de lo que puede ser bueno o malo para las personas, dependiendo del contenido que estén utilizando. Ya. ¿Y estás de acuerdo al principio de neutralidad de Internet? No. Ya, muchas gracias.